¿Existe el crimen perfecto? A ver, imaginemos por un momento un atraco a un banco, pero sin violencia, sin rehenes, sin disparar ni una sola vez. Pues bien, esto no es el guión de una película, es la increíble y muy real historia de un hombre que decidió desafiar a todo un sistema usando solo su inteligencia y una audacia fuera de lo común. Estamos en julio de 1976. La policía de Niza, en Francia, consigue por fin entrar en la cámara acorazada del Banco Société Générale y se la encuentra vacía, completamente vacía. No hay ni rastro de cómo han entrado, no hay pistas, nada. Solo un mensaje un tanto poético escrito en la pared por los ladrones. Sin odio, sin violencia y sin armas. Acababa de nacer una leyenda. La escena era un auténtico rompecabezas para la policía. Las puertas de la cámara estaban soldadas, sí, pero desde dentro, cientos de cajas de seguridad abiertas y vaciadas con una calma pasmosa. Estaba claro que los ladrones se habían pasado allí todo el fin de semana, trabajando sin que nadie los molestara, y luego simplemente se habían esfumado. El botín, bueno, se calculó en casi 50 millones de francos de la época, una auténtica barbaridad de dinero. La prensa, lógicamente, no tardó en bautizarlo como el atraco del siglo. Mientras tanto, la policía francesa estaba totalmente humillada. Se enfrentaban a un caso que no se parecía a nada que hubieran visto antes, contra un enemigo que parecía jugar en otra liga. A pesar de que el plan parecía infalible, al final un pequeño error, una tontería llevó a la policía hasta un sospechoso. Pero el hombre que detuvieron no era un mafioso de renombre ni un criminal fichado, para nada. Su nombre era Albert Spaghiari. Spaghiari es que no encajaba en ningún molde. No era el típico delincuente que actúa por impulsos o que usa la fuerza, que va. Él era un estratega, paciente, meticuloso hasta el extremo y, hay que decirlo, brillante. Para él no se trataba solo del dinero, era el reto, la emoción de demostrar que podía ganarle la partida al sistema usando únicamente su ingenio. Y es que su vida era la tapadera perfecta. A ver, era un exmilitar condecorado, veterano de guerra, tenía un pequeño y respetable estudio de fotografía y, para colmo, era el fotógrafo oficial del Ayuntamiento de Niza. ¿Quién iba a sospechar que detrás de esa fachada de normalidad se escondía la mente que estaba planeando el mayor robo de la historia de Francia? Nadie, claro. Y la pregunta del millón es, ¿de dónde sacó una idea tan loca? Pues aunque parezca mentira, de un libro. Spaghiari se leyó una novela de suspense que se llamaba Todos a la alcantarilla, donde unos ladrones entraban a un banco precisamente así. Para cualquiera, era ficción. Para él, fue una revelación, el manual de instrucciones. Decidió que iba a hacer exactamente lo mismo. El trabajo que hicieron fue monumental. Durante casi 3 meses, un equipo de unas 15 personas trabajó en secreto, día y noche, bajo las calles de Niza. El primer golpe de cincel lo dieron el 7 de mayo y a partir de ahí no pararon. Fue un esfuerzo brutal, agotador, y todo en las peores condiciones que uno puede imaginar, en medio del alcantarillado. O sea, vamos a pararnos a pensar en la proeza de ingeniería clandestina que fue esto. Primero tuvieron que orientarse en el laberinto de las alcantarillas. Después, cargar con todo el equipo. Y luego, lo más difícil, cavar a mano un túnel de 8 metros de largo para finalmente perforar un muro de hormigón armado de casi 2 metros de grosor. Todo esto sin hacer ruido. Una locura. Y una vez dentro, demostraron una sangre fría increíble. Lejos de ir con prisas, ¿qué hicieron? Pues transformaron la cámara acorazada en su sala de fiestas particular. Mientras iban vaciando las cajas de seguridad una por una, se dedicaron a comer, a beber vino y a celebrar su éxito. Se tomaron todo el fin de semana del 17 de julio con una calma pasmosa. A pesar de la planificación milimétrica, un pequeño descuido acabó llevando a la policía directamente hasta Spaghiari. Lo detuvieron meses después del robo. Para la policía, el caso estaba cerrado. El cerebro por fin entre rejas. Pero claro, Spaghiari tenía otros planes. Lo llevaron ante el juez de instrucción. La prensa estaba en la puerta, los policías lo custodiaban. Parecía el final definitivo de la historia del atraco del siglo, pero Spaghiari estaba a punto de escribir el capítulo más espectacular de todos. En pleno interrogatorio saca un papel, le dice al juez que ahí tiene pruebas codificadas. Lo deja en la mesa y, claro, todo el mundo, el juez, los guardias, todos se inclinan sobre el papel para intentar descifrarlo. Era la distracción perfecta, un truco de magia. Y justo en ese instante, con todas las miradas clavadas en el papel, Spaghiari echa a correr hacia la ventana del despacho, la abre de un golpe y salta al vacío. Estaba en un segundo piso. Aterrizó increíblemente sobre el techo de un coche que estaba aparcado justo debajo. La fuga estaba tan bien planeada como el propio robo. Un cómplice lo estaba esperando abajo con una motocicleta en marcha. Spaghiari se subió de un salto y desaparecieron entre el tráfico de Niza. Nunca más volvieron a capturarlo. Se acababa de convertir oficialmente en una leyenda.
Spallari vivió el resto de sus días como un fugitivo, sí, pero un fugitivo libre. Se movió por Sudamérica, sobre todo por Argentina y Brasil, e incluso se atrevió a volver a Europa de incógnito. Le encantaba burlarse de la policía. Llegó a enviar fotos suyas a la prensa como una en la que posaba disfrazado de Papá Noel, un provocador nato. Estando a la fuga, hasta tuvo tiempo de escribir un libro sobre el atraco. Lo tituló Las alcantarillas del paraíso. En esta cita se ve perfectamente cómo se veía a sí mismo, no como un criminal cualquiera, sino como una especie de aventurero romántico que había alcanzado una forma de libertad superior. Años después de esta hazaña, con Spallari ya convertido en un auténtico mito, empezaron a surgir dudas. La historia que todo el mundo daba por buena, de repente, empezó a tener grietas. ¿Fue él de verdad el único arquitecto del robo del siglo? Pues resulta que en 2010, un miembro del crimen organizado de Marsella, un tal Jacques Cassandri, publicó un libro diciendo que el verdadero cerebro había sido él. Otras fuentes apuntan a que el equipo no eran aficionados reunidos por Spallari, sino profesionales de los bajos fondos de Marsella. Esto no le quita mérito a Spallari como ideólogo, pero desde luego le añade unas cuantas capas de misterio a toda la historia. El 23 de octubre de 1979, mientras Spallari seguramente disfrutaba de su libertad en algún lugar del mundo, la justicia francesa hizo lo único que podía hacer. Lo juzgó in absentia, o sea, sin que él estuviera presente. El veredicto, como era de esperar, fue cadena perpetua. Pero claro, una sentencia no sirve de mucho si no tienes a quién aplicársela. Y así es como termina esta increíble historia. Albert Spallari, el hombre más buscado de Europa, el cerebro del atraco sin violencia, el fugitivo que saltó por una ventana, nunca cumplió su condena. Murió de causas naturales en 1989, habiendo ganado su particular batalla contra el sistema. Entonces, al final de todo, ¿quién fue Albert Spallari? ¿Un simple ladrón con suerte? ¿Un genio del crimen? ¿Un aventurero romántico? ¿O una figura que se convirtió en mito y cuya historia real es mucho más compleja? Quizás fue un poco de todo eso a la vez. Su historia desde luego nos hace preguntarnos dónde está la línea que separa el delito de la leyenda.